Ahora vamos a ver esta unidad, que es la última de la asignatura, que tiene que ver exclusivamente con la máquina de Turing. Más allá de la utilización de los autómatas como estuvimos viendo hasta ahora, como reconocedores de lenguajes, cosa que la máquina de Turing también puede hacer, vamos a tratar de centrarnos en una utilidad más práctica que tiene que ver con la resolución de problemas. Así que vamos a empezar un poco hablando de eso y tratando de clasificar o especificar los distintos problemas con los que nos podemos encontrar. Vamos a tener un tipo de problema que es bastante común y que lo podemos ejemplificar con la situación de las crisis económicas en nuestro país, que están muy ligadas al índice de inflación, el cual ha logrado generar situaciones de hiperinflaciones en el pasado incluso. Y el problema sería cuál de todas sería la solución definitiva a los problemas económicos de Argentina. Bien, hasta ahora se han probado muchísimas cosas que en mayor o menor medida han intentado aplacar la inflación, pero nadie ha tenido hasta ahora la respuesta concreta a este problema, por lo menos hasta ahora. Entonces podríamos decir que este problema carece de una solución palpable. Problemas de este tipo suelen denominarse problemas perversos. O sea, son problemas que se caracterizan por ser muy complejos, son desordenados, no es posible definirlos en su totalidad porque son más grandes de lo que podemos ver. Aparte, los podemos interpretar de distintas maneras de acuerdo a cada punto de vista. Por lo tanto, es muy difícil de abordar y tratar de resolver con métodos clásicos o tradicionales. Otros problemas de este tipo, por ejemplo, que les comentaba, es el tema de la pobreza, el cambio climático, y así hay una amplia variedad. Vamos a ver otro tipo de problema que también se relaciona mucho con el de los problemas perversos, pero va teniendo como una orientación a la solución. Por ejemplo, ¿cuál sería la solución definitiva a la generación de energía? Este problema obviamente lo tenemos porque en algún momento se van a terminar los combustibles fósiles, vamos a tener que tomar otra alternativa. Si bien ya surgieron algunas de esas alternativas de la mano de las energías verdes, parece ser, parece ser que la solución definitiva vendría por el lado de la generación de energía a través de fusión nuclear, que nos permitiría tener energía prácticamente ilimitada a muy bajo costo y muy extremadamente cero contaminante. Esto nos permitiría también a la vez buscar o se nos facilitaría muchísimo soluciones alternativas a los combustibles fósiles como la generación de hidrógeno para poder utilizar con los vehículos. Sería un combo de solución ideal. Entonces tenemos un problema, tenemos la solución, pero en este caso no tenemos una implementación viable para poder llevarla a cabo. Otro tipo de problema que va mejorando un poco en ese sentido, ya se relaciona un poco más con lo matemático, en este caso, sería determinar cuál sería el quinto número primo, por ejemplo. Tenemos la solución, que sería 11, y podríamos tener una implementación que sería enumerar todos los números primos hasta llegar al
quinto, que es el que estamos buscando. Esa implementación en realidad no es muy buena porque yo podría preguntar cuál es el millonésimo número primo. Por lo tanto, no es muy viable enumerar todos los números primos hasta llegar al quinto. La solución existe, ese es el número, y vamos a cambiar la implementación por una que es muchísimo mejor, por una que se puede implementar, que es el algoritmo de Euclides para determinar números primos. Este algoritmo lo podemos implementar mediante un cómputo. Por lo tanto, ya el problema, aparte de tener solución, tiene una implementación a través de un cómputo. Aún así, podríamos tener problemas. ¿Por qué? Vamos a considerar que el que describimos a lo último, es un problema de tipo domesticable. ¿Por qué? Porque estuvo bien definido, se comprendió en su totalidad, tiene solución y puede ser resuelto por mecanismos tradicionales. Sin embargo, problemas domesticables muy parecidos a ese, por más que tengan todas estas características, podrían no ser implementables en la práctica. Es decir, imaginemos por ejemplo que queremos saber la contraseña de una determinada red Wi-Fi tratando de adivinarla. En este caso, el problema estaría bien definido, que es tratar de encontrar la contraseña. La solución está porque la contraseña existe. Y tenemos algunos métodos para poder enfrentar ese problema. Hay diversas propuestas basadas desde la fuerza bruta, que es el peor de los casos, hasta utilizar diccionarios, etc. Sin embargo, ese problema, por más que podría considerarse un problema domesticable, como el del número primo, me llevaría muchísimo tiempo poder hacerlo, poder resolverlo. Es más, con las condiciones de las redes Wi-Fi actuales y los mecanismos de seguridad que utilizan, probablemente tome millones de años realizar una prueba de ese tipo para poder adivinar la contraseña. Por lo tanto, por más que se trata de un problema domesticable, es un problema intratable. Un problema intratable es aquel que puede ser resuelto en teoría, pero que en la práctica me va a tomar demasiado esfuerzo, demasiado tiempo, demasiados recursos para poder llevarlo adelante. Bien, como dijimos antes, dentro de los problemas domesticables, nos va a interesar en este caso el de carácter matemático, como el de determinar el número primo, y particularmente, en general, el de cómputo de funciones. Las funciones computables van a ser aquellas que tengan un algoritmo que me permita obtener su valor a partir de los parámetros. Y como se trata de un problema domesticable en general, la función computable podría no ser calculada en la práctica, porque me llevaría muchísimo tiempo o esfuerzo. Hay algunas funciones que van a caer en esa categoría. Lo que nos va a interesar más que todo son los problemas tratables y las funciones eficazmente computables. Es decir, problemas para los que yo los puedo resolver en la práctica con recursos o tiempo que no sea tan considerable. O sea, que los disponga muy fácilmente. Lo mismo para el cálculo de una función. Si yo la puedo determinar muy rápidamente y con una cantidad razonable de recursos, esa función va a ser eficazmente computable. Además de eso, además de una función ser computable y eficazmente computable,
También podría ser Turing computable. ¿Qué quiere decir eso? Que la podemos resolver o podemos determinar o podemos realizar el cómputo a través de una máquina de Turing. O sea, una máquina que exista o haya sido definida para realizar el cómputo de la función. Si eso existe, entonces la función también es Turing computable. Vamos a volver al caso de nuestra función de determinar el enésimo número primo. La podríamos representar así, como f de n, en la que n es el enésimo número que yo le estoy solicitando y ella me tiene que devolver ese número justamente. Como vimos antes, vamos a tratar de describirla a través de los diferentes aspectos que estuvimos considerando. Por ejemplo, esta función sabemos que es una función computable. Y también sabemos que es una función eficazmente computable que puede ser determinada en la práctica con recursos acotados para valores considerables. Habría que ver cómo se comporta con argumentos muy grandes. Pero para el campo de aplicación en el que podría usarse, podríamos decir que es eficazmente computable. Y a la vez existe una máquina de Turing que la puede determinar. Por lo tanto, la función es Turing computable. Es las tres cosas. Bien. Ahora, ¿para qué me serviría toda esta información? Para poder tener una referencia de cuánto me cuesta a mí realizar el cómputo de esa función. Y eso tiene que ver con lo que se llama complejidad computacional. Está muy asociada a Turing. Por lo tanto, va a requerir que la función sea Turing computable. La complejidad computacional me va a dar una idea de la cantidad de recursos o el tiempo que lleva determinar los valores de esa función. ¿Para qué también me serviría esto? Para poder comparar diferentes implementaciones. Es decir, si yo tengo una función Turing computable, tengo una máquina de Turing que la puede calcular y calculo sobre ella cuánto esfuerzo en tiempo o memoria me lleva determinarla, puedo caracterizar a la función de esa manera y cuando alguien la implemente a través de algún algoritmo, puedo comparar el desempeño de ese algoritmo contra el que yo sé de Turing. De este modo puedo determinar si la implementación que hizo la persona es buena, razonablemente buena, muy buena o es mala o pésima. Por ejemplo, podríamos decir, voy a hacer algo hipotético, voy a decir que esta función, si la determino con Turing, una complejidad que me dicta que se puede resolver con tiempo lineal y le solicito a alguien que me haga una implementación de esa función en Java o en C# y después mido cómo se comporta eso y descubro que se comporta según un tiempo exponencial para calcularme los valores, puedo darme cuenta fácilmente que la implementación es mala. ¿Por qué? Porque está intentando resolverme un cómputo que yo sé que es de naturaleza lineal en un tiempo que es mucho mayor que este exponencial. Por lo tanto, podría decir que el algoritmo que usó esa persona para implementarme la función es un algoritmo malo.